Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. En la vida hay tiempos de abundancia y también tiempos de escasez. Es importante aprender a vivir de ambas maneras. Acompáñenos hoy. Hola, hoy vamos a hablar del tema de la abundancia y de la escasez. En el texto que leyó mi esposa podemos ver algo de entrada, y es que la abundancia o la escasez no son lo que determina, digamos, la espiritualidad de una persona. En la vida podemos ver gente justa, gente buena, con abundancia, y gente justa y gente buena pasando escasez. Podemos ver gente malvada con abundancia y también podemos ver gente malvada con escasez. Aquí el propio apóstol Pablo, que yo creo que es la medida de una persona muy espiritual, pues está diciendo que él pasa y sabe vivir en la abundancia y sabe también vivir en la escasez. Entonces creo que es importante aprender de la palabra acerca de estas situaciones en las que todos podemos estar. Comencemos hablando de la abundancia. Y lo que yo veo a través de las Escrituras es que Dios no está peleado con la abundancia, para nada. Muchas de las personas de la Biblia, de los siervos y las siervas de Dios en las Escrituras, pues eran personas que tenían abundancia. Comenzando por los patriarcas de Israel, que son los padres de la nación judía. Es interesante porque Dios dice varias veces: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estos grandes patriarcas, y que es el papá, el hijo, el nieto, y podemos agregar al bisnieto, que es José, todos ellos experimentaron abundancia de diferente manera. Por ejemplo, Abraham, es posible que él fuera una persona que nació ya en una cuna con cierta prosperidad. Lo sabemos porque su esposa, Sarai quiere decir princesa, y muchos expertos piensan que nos habla de que era una familia más o menos acomodada. Sin embargo, Abraham, obedeciendo el llamado de Dios, arriesgó toda su comodidad para seguir a ese Dios invisible, y ese Dios al que él siguió lo prosperó mucho más, y la Biblia dice que Abraham terminó siendo un hombre riquísimo. Viene el hijo Isaac, y Isaac, su prosperidad vino pues básicamente de la herencia que le dejó a Abraham. Dice que Abraham le dejó todo lo que tenía a Isaac. No hay que menospreciar también a Isaac, porque él tuvo un gesto de obediencia impresionante. Cuando Abraham ya era viejo y Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo, que pues Isaac, siendo un muchacho, y Abraham siendo un hombre viejo, nos habla no solamente de la obediencia de Abraham, sino también la obediencia de Isaac. Entonces Isaac no tiene tanta protagonismo como Abraham, o luego viene Jacob, pero también podemos ver en él pues esa cualidad de haber obedecido a su padre, ¿no? Luego llega el nieto, que es Jacob, y Jacob pues toma una serie de malas decisiones en su vida, y lo vemos en la completa y total escasez. Lo vemos que tiene que salir huyendo de la casa de su padre, lo vemos que no tiene ni dónde irse a dormir, o sea, tiene que tomar una piedra del campo ahí para recostarse. Y ahí vemos que inicia, se va a una tierra lejana, ahí conoce el que va a ser su suegro, trabaja para el suegro lo trata muy injustamente, no le paga lo que se supone que quedó que le iba a pagar, pero Dios le da una idea, y a través de esa idea, Jacob empieza a prosperar, después de muchos años de trabajo duro, pero empieza a prosperar, y también logra pues la abundancia, ¿no? Y luego vemos a José, que como conocemos su historia, fue vendido por sus hermanos e inicia como esclavo, y como esclavo pues llega a ser el jefe de la casa de su amo,
Después le levantan un falso testimonio, termina en la cárcel también termina siendo un hombre de confianza del carcelero, hasta que finalmente, por cuestión de un sueño, termina sirviendo como el segundo de todo Egipto. Entonces lo podemos ver también llegando a una abundancia, empezando desde lo más bajo, y ahí podríamos decir que fue como un empleado. Entonces tenemos pues empresarios, tenemos gente de idea, tenemos gente que heredó, tenemos gente que fue empleada en estos... Exacto, empezó de ceros. Sin embargo, hay pasajes donde pareciera que el Señor Jesús no está de acuerdo o está en contra de los ricos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículos 24 y 25 dice: pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque habrán de pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque habrán de llorar y lamentarse. ¿Cuándo es que Dios condena a los ricos? Vamos a ver algunos puntos. Número 1, cuando la abundancia es producto de la opresión de los trabajadores. Ahí me recuerda un poco el capítulo 58 de Isaías, cuando es gente que se está quejando con Dios, que dice: ayunamos y no nos hiciste caso, ¿no? Entonces se ve que no sé qué situación estaban pasando, se pusieron a ayunar y a lo mejor muy fuerte, porque dice, Dios los describe que se inclinaban como juncos, entonces se ve que ya le estaba dando hasta gastritis de tanto ayunar, y Dios no les respondía. Y entonces en ese capítulo Dios les dice: no es más bien lo que yo quiero, dice que rompan los yugos de opresión, y habla de sus trabajadores. Entonces se ve que estas personas estaban explotando a sus trabajadores y querían que Dios los atendiera, ¿no? Entonces definitivamente cuando la abundancia viene como resultado de explotar a otros, no es algo que agrada a Dios. Número 2 es cuando la abundancia es producto de injusticia. Tal vez fue a través de malos manejos del dinero o haciendo cosas chuecas, haciendo daño a las personas. Otro ejemplo, y habría muchos en las Escrituras, es cuando la abundancia es producto del engaño. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos la semana pasada en 2 de Pedro capítulo 2, donde habla de personas que harán, dice, mercadería de ustedes, que con palabras engañosas pues van a sacarles el dinero? Entonces, evidentemente, pues eso es algo que a Dios no le agrada, ¿no? La siguiente causa es cuando tenemos una perspectiva de dueños. ¿Se acuerdan que hablábamos hace 8 días acerca de este concepto de no soy dueño, soy administrador? Y cuando yo soy dueño y me percibo dueño, pues estoy en una mala perspectiva, porque realmente el dueño de todo es Dios. Así es. También cuando el tener abundancia se convierte en un afán. La Biblia dice que la bendición del Señor enriquece y no añade aflicción con ella. Entonces Dios, y ahorita lo vamos a ver, tiene promesas de abundancia para nosotros, pero cuando es un afán para mí, entonces ahí yo estoy cambiando mis prioridades. En Proverbios 23:4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Entonces, que tu prioridad sea el agradar a Dios, la prosperidad va a venir también de parte de Él en su tiempo. Y finalmente, cuando ponemos al dinero como nuestro Dios, el Señor dice que una de las cosas que más le lastiman o más le duelen es cuando ponemos a otros dioses en lugar de Él, y uno de esos es el dinero. Entonces el dinero puede darnos una falsa seguridad y en lugar de confiar en Dios, estamos confiando en una cuenta de banco o en algo que en cualquier momento se puede ir. Bueno, hay otro pasaje también de los que decía mi esposa, que pareciera ser que Jesús estuviera en contra de los ricos, y es el de la aguja, ¿no? El del camello en el ojo de la aguja. Es Mateo 19:24, que dice: una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre
en el reino de Dios. Entonces, definitivamente, si nosotros hablamos de lo anterior, de las maneras inadecuadas de adquirir esa prosperidad, entrar en el reino de Dios implicaría un arrepentimiento, y eso es algo que le cuesta mucho trabajo a una persona que tiene dinero. Quiero aclarar algo. No habla de un camello pasando por la aguja de una señora que va a coser algo, y no habla de esa aguja. Habla de una puerta en la muralla de Jerusalén para entrar a la ciudad, que era la puerta más angostita, y el nombre de esa puerta era la aguja. Entonces, obviamente, meter a un camello por ahí era una situación bastante complicada e incluso cómica. Pero empujándolo sí cabía. Claro, y también Jesús mismo dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Más adelante, y Jesús dice, eso no es posible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Entonces, no es que Jesús cerró la puerta a los ricos, al reino de Dios, sino que más bien está diciendo que para una persona que hizo sus bienes y está confiando en ellos, o no los hizo de una manera correcta, le va a costar mucho más trabajo, ¿no? Porque tiene mucho que, entre comillas, perder. Pero un ejemplo de que sí se puede, pues es el mismo, hay una historia de Jesús con Zaqueo, que la podemos encontrar en Lucas 19, donde dice que Zaqueo era rico y era el jefe de los cobradores de impuestos. Y cuando tiene él su encuentro con Jesús, él se pone de pie y dice, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo voy a devolver 4 veces. Y Jesús dice, hoy ha llegado el reino de Dios o la salvación a esta casa, ¿no? Entonces, el poner las cosas bien con Dios implica muchas veces rectificar. Y una persona adinerada tiene que entender que Dios sí le va a pedir que sea dadivoso, y también que haya un arrepentimiento acompañado de restitución, ¿no? Entonces no es tan fácil, pero sí se puede y vale la pena. Hablemos de la abundancia que Dios da. Uno de mis pasajes favoritos, de los primeros que memoricé cuando era más joven, fue Proverbios 22:4, que dice, riquezas, honra y vida son la remuneración o el pago de la humildad y el temor a Dios. Y Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí yo veo el principio de causa y efecto. Dios nos prospera en la manera en que nosotros confiamos en Él y hacemos y tenemos las actitudes que Él busca en nosotros. Así es. Entonces, estos dos son solamente 2 ejemplos, 2 botones de muchos pasajes en las Escrituras donde Dios nos habla de prosperidad. Entonces, pues sí, Dios quiere que nosotros podamos experimentar esa abundancia y que sepamos vivir sabiamente en la abundancia. Vamos a ver algunos consejos si Dios te ha bendecido con abundancia. Y el apóstol Pablo nos lo da aquí en 1 de Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces aquí el apóstol a estas personas que eran ricas dice, hay que enseñarles a evitar 2 cosas, la arrogancia o el pensar que porque tienen son mejor que otros, y también a no sentirse confiados por el hecho de que tienen, sino más bien que trasladen su confianza en Dios, que comprendan y entiendan que esa abundancia Dios se las ha dado y también para que lo disfruten. Y luego les dice lo siguiente, que hagan bien.
que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Entonces, la abundancia para nosotros es una oportunidad de hacer el bien. Dios nos ha confiado recursos para que podamos utilizarlos para el bien de otras personas y necesitamos desarrollar eso que es una cualidad del corazón de Dios, que es la generosidad. Los tiempos de escasez. Así como vimos que en la Biblia hay ejemplos de personas que fueron muy prósperas, también vemos que también hay tiempos en la vida de los siervos de Dios, y seguramente tú los has vivido y yo los he vivido, donde hay tiempos de escasez. Podemos ver el ejemplo de Elías, podemos ver que él en un momento de su vida tuvo escasez y Dios le proveyó a través de la viuda de Sarepta, o estando en una cueva muy oprimido y con mucha escasez definitivamente de alimento, Dios le mandó un ángel y hasta le mandó aves para que le dieran de comer. Así es, vemos el recorrido del pueblo judío, del pueblo escogido de Dios, en un desierto. Y vemos que finalmente por su propia rebeldía pasaron 40 años en una tierra o sea, ¿qué más escasez que en un desierto, ¿no? Donde no hay nada y donde hay un pueblo muy numeroso. Sin embargo, vemos que nunca les faltó absolutamente nada. Y dice, aún el calzado que llevaban no se envejeció. Entonces Dios sustentó a su pueblo en el desierto. También podemos ver en el Nuevo Testamento la primera iglesia cristiana, donde nació todo, que es la iglesia de Jerusalén, que después de unos años, por cuestión de la persecución y por cuestión de la inestabilidad política, pues llegó a tener una profunda escasez, y ahí es donde viene que el apóstol Pablo pide el apoyo de otras iglesias para apoyar a los que estaban en este tiempo tan difícil en Jerusalén. Entonces, la escasez pues es algo que también es parte digamos de la experiencia del recorrido, y que el hecho de amar a Dios no quiere decir por eso que no vayamos a pasar por escasez. Pero hay algo que todos tienen en común. Tienen en común que Dios les suplió. Es decir, la escasez tiene un tiempo de inicio y un tiempo de final. Tiene caducidad. Y vamos a ver algunas promesas de la provisión de Dios para ti y para mí hoy. La primera está en el Salmo 37, donde dice, joven fui y he envejecido, aquí está hablando David, el rey, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 34 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Así es. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, Dios es tu proveedor. Así ahorita tengas un gran trabajo con un gran sueldo o tengas muchos bienes, Dios es tu proveedor. Así tengas 4 meses de no tener trabajo, Dios es el que te suple. Él te puede suplir a través de un gran sueldo o a través de muchas utilidades, y Él te puede suplir a través de medios sobrenaturales o de la ayuda de otras personas, pero Dios siempre va a estar contigo. Y Él dice que aunque pases por el valle de la sombra de muerte, y es un pasar, o sea, no es que tú te vas a quedar a vivir en el valle de la sombra de muerte, es que aunque pases por ahí, Él va a estar siempre contigo y Él no te va a dejar ni te va a abandonar. Él te sustenta. Si tú estás pasando un tiempo de escasez, es importante que recuerdes las promesas de Dios. Dios está contigo. Y número 2, que esto es un tiempo que va a terminar. El propósito de Dios es prosperarte. El propósito de Dios es bendecirte en tu trabajo. No desistas de seguir adelante, no desistas de poner todo tu esfuerzo en tu trabajo, porque la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, no desistas de seguir tocando puertas y no desistas de encomendar al Señor
todas tus obras y Dios te va a bendecir. Este tiempo de escasez va a terminar. Y aún en tu escasez es importante, es algo que nosotros hemos hecho y hemos visto la mano de Dios, es acordarnos de las personas que tienen más necesidad que nosotros. Si tú estás en un tiempo de abundancia, entonces también es, con más razón, es esto de acordarse de los pobres. Hay varias promesas de Dios para ti en ese sentido. Por ejemplo, Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y también, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Proverbios 19:17. Entonces, necesitamos acordarnos de los pobres. Y hay varios, razones por las cuales personas están pasando escasez. A veces es por malas decisiones, a veces es incluso por vicios o hasta por flojera, no sé. Hay muchas razones. Y la Biblia habla de diferentes modelos en cuanto a la ayuda a los pobres. En el Antiguo Testamento dice, cuando siembres tu campo, cuando recojas, no recojas minuciosamente hasta el último, sino deja por ahí algo para los pobres. Entonces, para este tipo de personas de las que acabo de hablar, pues es tener algo ahí que puedas dejar para ellos. Pero también están los pobres, que son pobres por su fe. Gente que a lo mejor ha dejado la posibilidad de un buen trabajo para ir al campo misionero y estar en una situación de mucha vulnerabilidad, o personas que por causa de la persecución por su fe han sido expulsadas de su comunidad o han tenido que huir y entonces están en una situación de pobreza, pero es por causa de su fe. En estos casos, el Señor sí nos habla en su palabra de verdaderamente hacer un esfuerzo y, compartir incluso parte de nuestro sustento con ellos. El capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios tiene esta connotación. Es cuando están levantando la ofrenda precisamente para los de Jerusalén, que estaban pasando este tiempo difícil, que eran sus hermanos en Cristo y que habían sido los padres, del nacer de la iglesia. Y entonces Pablo convoca a levantar una ofrenda generosa para ayudarles. Y ahí también en esos capítulos encontramos unas promesas maravillosas de Dios, donde dice que Dios hará que tengamos siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Entonces, cuando nosotros nos acordamos del pobre y sobre todo de aquellos que son pobres por su fe, vamos a encontrar que Dios nos va a decir, aquí estoy, y vamos a encontrar grandes promesas de parte de Él. Así que yo les animo a que podamos bendecir al pobre y confiar siempre en Dios, ya sea que estemos en abundancia o en escasez. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema de la abundancia y la escasez. Sin embargo, la próxima semana seguiremos aprendiendo principios acerca de las finanzas de Dios. Y queremos invitarles a suscribirse al canal, a darle like y si tienen alguna duda o quieren contactarnos, adelante. Nos vemos la próxima semana y muchas bendiciones. Hasta luego. Siempre quiero más. Siempre quiero más de tu infinito amor. Yo quiero más, Señor. No puedo escapar.
no puedo escapar. Tu rostro pude ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Siempre quiero más, siempre quiero más de tu infinito amor. Yo quiero más, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar. Tu rostro pude ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Santo, santo eres, santo, santo eres, santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, santo eres, santo, santo eres, santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, santo eres, santo, santo eres, santo, santo
Cristo te amo. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú.